Buenas noches. Basados en la mejor evidencia disponible, quiero mostrarles cuál es el manejo actual del prolapso apical en cirugía reconstructiva, cuyo objetivo es corregir el prolapso, mejorar los síntomas y mantener la función sexual, a diferencia de la cirugía obliterativa, la cual busca minimizar el tiempo quirúrgico y se reserva para pacientes que por morbilidad asociada no puede realizarse un procedimiento como la colposacropexia y que no desean preservar su vagina para la vida sexual. Quiero dar los agradecimientos a la FECOLSOC por la invitación al Congreso. Para entender la magnitud del problema del cual vamos a hablar, quiero mostrar cómo la Oficina de Censos de Estados Unidos hizo una proyección basada en la expectativa de vida y proyecta que para el 2050 el porcentaje de pacientes que van a presentar la patología del prolapso genital aumente en un 50%. Declaro no tener conflicto de interés. A través de este código QR podrán escanear toda la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta charla. Este código también estará disponible al final de la misma. Desde el 2004, cuando la FDA aprobó el uso de mallas para el prolapso por vía vaginal, han ocurrido grandes cambios. Desafortunadamente, estos dispositivos no fueron estudiados a profundidad antes de su comercialización, su eficacia y seguridad. Es así como la FDA encontró que la morbilidad aumentó y en el 2008 publica la primera alerta del uso de mallas para manejo de prolapso por vía vaginal. En este momento, la utilización de mallas está proscrita, específicamente cuando se usan por vía vaginal para el manejo del prolapso anterior, posterior o multicompartimental. Con evidencia grado A, el Colegio Americano en el 2019 concluye que el uso de mallas sintéticas para la reparación del prolapso anterior y posterior no mejora los resultados y está asociado con un aumento en la morbilidad. En Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia se han retirado del mercado todos los dispositivos comerciales para el tratamiento del prolapso de órganos pélvicos que utilizan malla sintética para reparar el prolapso por vía vaginal. Después de lo mostrado previamente, creo que no vale la pena profundizar en el tema de la comparación de la utilización de mallas vaginales versus por vía laparoscopia para el manejo del prolapso apical. Sin embargo, existen estudios con evidencia fuerte que han mostrado la superioridad de la utilización de mallas durante la colposacropexia laparoscópica versus la vaginal en eficacia y seguridad. Con evidencia grado A, el grupo FIGO en el 2017 concluye que la colposacropexia es un procedimiento altamente recomendado para el prolapso apical y la evidencia sugiere que la colposacropexia es más efectiva que la fijación al ligamento sacroespinoso y esto es nivel de evidencia 1A. Existen metaanálisis y revisiones sistemáticas que han comparado la colposacropexia abdominal versus laparoscópica. Es así como las guías NICE y el Colegio Americano con evidencia grado B concluyen que los resultados anatómicos en ambas vías son comparables, con las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, como menor sangrado, menor estancia hospitalaria, menor dolor e inclusive menos costo. Quiero hacer esta introducción, aunque es claro para todos las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, porque algunos de los trabajos que mostraré posteriormente están basados en colposacropexia abdominal. Vamos a hablar en términos de eficacia. Entonces, las guías NICE, que fueron actualizadas en abril del 2019 para el manejo de prolapsos de órganos pélvicos, nos muestran los siguientes desenlaces. Voy a comparar las guías NICE en cuanto a eficacia de
colposacropexia laparoscópica versus la fijación al ligamento sacroespinoso. Los resultados fueron publicados por el grupo de trabajo FIGO. No voy a hablar de la suspensión a los ligamentos uterosacros, que aunque dan una excelente reparación anatómica, desafortunadamente la tasa de complicaciones ureterales por compresión alcanzan entre un 5.9 y un 11%. Entonces, cuando observamos la eficacia en cuanto a tasas subjetivas de curación, la colposacropexia al año tiene el 98%, a los 5 años el 95%, y la fijación al sacroespinoso entre un 70 y un 98%. Ahora miremos la curación objetiva. A los 5 años, la colposacropexia laparoscópica es de un 84%, versus la del ligamento sacroespinoso, que fluctúa entre un 67 y un 97%. No voy a hablar de recurrencia anterior apical porque voy a hablar posteriormente de ello. Y quiero mostrar la probabilidad de recurrencia apical. Al año, cuando hacemos colposacropexia laparoscópica, es de 0%. A los 5 años, del 1%. Y cuando se realiza fijación al ligamento sacroespinoso, la probabilidad de que una paciente requiera reintervención por recurrencia apical a los 2 años puede alcanzar hasta un 29%. Además, la probabilidad de que la paciente presente dispareunia después de que se le realiza fijación al ligamento sacroespinoso puede alcanzar un 36%. Vamos a hablar ahora sobre la falla subjetiva, comparando la colposacropexia versus procedimientos vaginales sin malla. Entonces, vamos a hablar la probabilidad de que exista falla subjetiva por sensación de prolapso en la paciente a los 2 años es 2 veces cuando se realiza el procedimiento con abordaje vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Miremos ahora la probabilidad de falla objetiva. La probabilidad de que una paciente presente cualquier tipo de prolapso es 1.8 veces cuando se realiza por vía vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Y la probabilidad de que la paciente presente falla en el compartimento anterior es 4 veces cuando se realiza por vía vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Ahora, miremos el desenlace más importante, que fue la causa de la intervención inicial. La probabilidad que la paciente tiene de presentar falla en el compartimento apical es 8 veces cuando se realiza abordaje vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Y la probabilidad que la paciente tiene de presentar incontinencia urinaria de esfuerzo es 4 veces cuando el abordaje es vaginal versus cuando se hace colposacropexia. ¿En qué es equiparable? Y esto lo demostró también Cochrane y las guías NICE. No tenemos diferencia al comparar las 2 vías respecto a los requerimientos de transfusiones y en cuanto a calidad de vida. Hablemos ahora de seguridad, basados en las mismas guías. Entonces, la seguridad evaluada por la probabilidad que la paciente tiene de presentar dispareunia es 2.5 veces cuando el abordaje es vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Ahora, la probabilidad de que la paciente haya que repetirle cirugía por presentar un nuevo prolapso es 2.2 veces cuando el abordaje es vaginal versus cuando es colposacropexia. Y miren, con cero heterogeneidad en los estudios analizados. Ahora, de la misma manera que Cochrane, las guías del Royal College nos muestran que la seguridad en cuanto a probabilidad de tener lesión vesical o uretral, la probabilidad de tener incontinencia urinaria de urgencia de novo o lesión intestinal no mostró diferencias cuando se compararon ambas vías. Esta no fue significativa, como pueden observar en los intervalos de confianza. Con evidencia grado B, el Colegio Americano concluye que la colposacropexia abdominal con malla sintética tiene menos riesgos de recurrencia, pero tiene más complicaciones que la corrección apical con tejido nativo. Quiero aclarar de todas maneras que cuando se ha comparado
tejido nativo como injerto de fascia lata, la tasa de éxito en cuanto a corrección anatómica es del 62%, versus cuando se utiliza malla de polipropileno, que alcanza un éxito de un 93% a los 5 años. En la revista Mínimamente Invasiva en el 2014, con evidencia 1B, se concluye que la malla es superior a los injertos en la colposacropexia. Ahora miremos. Cochrane en el 2016 realiza una revisión sistemática y metaanálisis basada en 30 ensayos clínicos controlados aleatorizados con 3.414 pacientes. La mayoría, los estudios más grandes fueron realizados por el Dr. Maher, quien es el autor que más ha publicado sobre prolapso apical y sus correcciones. Mostraré los siguientes desenlaces. Entonces, la probabilidad que la paciente tiene de tener sensación de prolapso a los 2 años es 2 veces cuando se realiza cirugía vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. Ahora, la probabilidad de tener falla objetiva es 3.4 veces cuando el abordaje fue vaginal versus cuando se realizó colposacropexia, con 0 heterogeneidad dentro de los estudios. Ahora miremos, la probabilidad que la paciente tiene de presentar cualquier tipo de prolapso recurrente es 1.8 veces cuando se realiza fijaciones al ligamento sacroespinoso o cualquier cirugía por vía vaginal versus cuando se realiza colposacropexia. La probabilidad que la paciente tiene de presentar, requerir cirugía por cualquier tipo de prolapso no mostró diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó la laparoscopia versus otro tipo de cirugías. La heterogeneidad fue moderada. Ahora, la probabilidad de la paciente presentar dispareunia, como mostró previamente las guías NICE, fue 2.5 veces cuando se realizó la cirugía por vía vaginal versus cuando se realizó colposacropexia. Ahora, miremos la estancia hospitalaria. También en esto ganó la vía laparoscópica versus las otras vías, con una diferencia de medias de menos 0.99 días, lo cual es aún mayor en nuestro medio cuando la mayoría de las cirugías se realizan de manera ambulatoria. La heterogeneidad de los estudios en este desenlace fue alta. Ahora, el tiempo quirúrgico. En esto sí perdemos. Tenemos una diferencia de medias, ganando la vía vaginal de 21.4 minutos, con 0 heterogeneidad en los estudios analizados. Quiero traer textualmente la conclusión que de manera robusta concluye Cochrane en su revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2016. La colposacropexia está asociada con menor riesgo de sensación de prolapso, recurrencia de prolapso al examen físico, requerimiento de cirugías por prolapso, incontinencia urinaria postquirúrgica y dispareunia cuando se compara con las intervenciones vaginales. Ahora, ¿qué pasa con el defecto anterior y posterior? Puede ser una pregunta que se presenta cuando se elige la colposacropexia. Entonces, en la mínimamente invasiva en el 2014, con evidencia 2B, se concluye que la colocación anterior de la malla durante la colposacropexia podría ser suficiente para la reparación del cistocele. Y ahora miremos qué pasa con el compartimento posterior. El defecto de la pared vaginal posterior a menudo se corrige en la colposacropexia, sin necesidad de hacer una reparación concomitante. Debido a esto, que cuando realizamos la colposacropexia, hacemos fijación de ambos brazos de la malla de polipropileno posterior a los elevadores del ano. Ahora, mi única diapositiva, no basada en evidencia, sino más allá de esta, es lo que consideramos quienes creemos que la vía de elección es la laparoscópica. Consideramos que el defecto debería ser abordado no por donde se ve, sino por donde realmente se origina.
Así como cuando tenemos una gotera en el techo, debemos buscar cuál es la causa de esta e ir a solucionarla donde se originó. También quienes realizamos cirugía laparoscópica, tenemos otras consideraciones importantes. Nosotros privilegiamos la visión al tacto, a diferencia de quienes abordan la vía vaginal. También tenemos a disposición tecnología de avanzada que nos permite digitalizar imágenes, amplificar la mejoría que nos da la óptica. Todo esto facilita el desarrollo de los procedimientos, la relación ojo-mano-instrumento que favorecen la realización de cada uno de los procedimientos. Ahora, para finalizar, ¿qué hay en curso en el momento acerca de colposacropexia laparoscópica versus fijación al ligamento sacroespinoso? El estudio SALTO 2 es un estudio multicéntrico, es un ensayo clínico controlado aleatorizado con 106 pacientes que fue registrado en el 2013 en Clinical Trials y la primer paciente ingresó en septiembre del 2013. Como desenlace primario, evaluarán la calidad de vida que presentan las pacientes, 2 brazos, 53 en cada uno, y como desenlaces secundarios evaluarán a los 5 años el POPQ, el requerimiento de intervenciones posteriores, qué tipo de intervenciones, y además realizarán un estudio de costo-eficacia. Ya para finalizar, quisiera que recordaran, la colposacropexia es el gold estándar para el manejo del prolapso apical, como demostré con la evidencia. La colposacropexia laparoscópica ofrece mayor eficacia que el abordaje vaginal. La colposacropexia laparoscópica ofrece mayor seguridad que la vía vaginal. Y el uso de mallas sintéticas para la reparación del prolapso anterior y posterior por vía vaginal debería reservarse solo con fines de investigación. Muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias a la FECOLSOC por la invitación de hablar de prolapso de órganos pélvicos en general, prolapso de órganos pélvicos, el abordaje vaginal. Como muy bien hizo Claudia su presentación con una excelente y muy robusta evidencia, pero habló solamente de uno de los prolapsos importantes, los otros patologías las pasó un poco a la carrerita. Entonces sí, es cierto que alrededor del 2050 el 50% de la población va a tener una disfunción de la relajación del piso pélvico y la mayoría de estas van a estar en la menopausia. Y otra cosa bastante importante, la expectativa de vida en las mujeres ha crecido mucho, lo que tiene implicaciones al momento de abordar la vía de la cirugía. También tenemos que existe una gran cantidad de recidivas de prolapso y que estas pacientes, entre más recidivas de prolapso van a tener, peor va a ser su resultado posterior. Entonces, siempre hay que hablar de la pelvis y de las disfunciones del piso pélvico globales, porque la pelvis es una unidad funcional y estructural, donde los defectos no son unicompartimentales. Así la clínica muestre un solo defecto, se supone que los demás compartimentos están afectados. Entonces, ¿cuál es el compartimento que más falla? Es el compartimento anterior, donde tenemos más de 1/3 de los defectos. En segundo lugar, es el compartimento posterior, con casi un 20% de los defectos, y sumados estos dos son más del 50%. Y tendríamos que el compartimento apical es alrededor de un 15%. La combinación de todos los defectos supera el 45%. Entonces, cuando vamos a abordar las diferentes disfunciones del piso pélvico, debemos abordarlo de manera global. Y si bien es cierto, me voy a ir adelantando a la discusión, la corrección apical tiene una muy buena evidencia y un muy buen respaldo por vía laparoscópica, también tiene ciertos defectos y también tiene ciertas contraindicaciones que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo se define prolapso? Como el descenso aislado o en combinación de las paredes tanto anterior, apical y posterior. ¿Y esto qué importancia tiene? Que los diferentes niveles de suspensión de Delancey tienen que ser manejados, tienen que ser corregidos, y nunca por vía laparoscópica vamos a tener acceso al tercer nivel de Delancey, que es el cuerpo perineal, la membrana perineal, los músculos superficiales y profundos del periné y sobre todo el hiato genital.
La importancia del hiato genital la vamos a ver más adelante. Siempre que vamos a tener una disfunción de la relajación del piso pélvico, no solamente la disfunción en los compartimientos, sino los síntomas que vamos a tener asociados. Los síntomas urinarios van a coexistir hasta en un 40 o 60% y los defecatorios con una disfunción defecatoria en la mitad de las pacientes. Tenemos en cuenta que cuando una paciente se interviene, en ocasiones o la mayoría de las veces, la paciente es la única oportunidad que tiene de manejar sus disfunciones, de manejar sus compartimientos, de manejar sus correcciones. Entonces ahí es donde debemos hacer varias correcciones de los diferentes defectos con el único fin de mejorar la calidad de vida de las pacientes. ¿Qué importancia tiene la cirugía vaginal o qué ventajas tiene la cirugía vaginal? Que tiene múltiples posibilidades de realizarse, no una sola cirugía. Porque según la patología que yo encuentre, la paciente que yo encuentre, no debo tener un solo cóctel para aplicar a todas las pacientes. Todas las pacientes son diferentes, todas las pacientes tienen unas características anatómicas y funcionales importantes. Entonces tenemos la posibilidad de realizar una suspensión de cúpula del sacroespinoso, una fijación al ligamento uterosacro, una fijación al músculo iliococcígeo, la colpocleisis, que más adelante vamos a hablar de ello, y la utilización de las mallas. Claudia habló muy mal de las mallas y dice que están proscritas y las deberían dejar solamente para los eventos de investigación. Posteriormente vamos a ver que en más del 60% del globo terráqueo, sacar a Estados Unidos, que Estados Unidos y el Reino Unido y Nueva Zelanda no son el resto del mundo, más del 60% del mundo se siguen utilizando las mallas. Latinoamérica, Asia, Europa, sobre todo Alemania, que son tan juiciosos, siguen utilizando sus mallas. Lo que pasa es que hay que aclarar muy bien cuándo es que se deben utilizar las mallas, quién las debe utilizar y por qué las va a utilizar. Entonces, esta es la última revisión de los diferentes abordajes, de las diferentes disfunciones del piso pélvico, bastante actualizada también, donde tenemos las cirugías reconstructivas o las cirugías obliterativas. Y solamente por vía laparoscópica se pueden manejar 7 procedimientos de los 17 que se pueden hacer para realizar actividades reconstructivas. Y ni hablar de la cirugía obliterativa, que tiene tanta implicación, tanta utilidad y que está siendo rescatada debido a que las pacientes cada vez son de mayor edad y con menos interés de mantener la función coital. Entonces, importante. Dentro de las funciones de las opciones reconstructivas tenemos 17 posibilidades y solamente 7 se pueden hacer por vía laparoscópica, con sus ventajas y con sus desventajas. Más que ganar en un procedimiento o en otro versus otro procedimiento, la importancia es cuál es la indicación y cuál es la paciente para realizarle cada uno de ellos. Entre yo más posibilidades tenga dentro de la baraja, mejor le va a ir a las diferentes pacientes que tenemos para observar. Siempre tener en cuenta que las pacientes a las cuales se va a llevar a una corrección del compartimiento apical por vía laparoscópica, hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta la duración del procedimiento, como muy bien Claudia lo dijo. Es en lo único que ellos pecan, pero las pacientes de más edad, usted las tiene en un Trendelenburg forzado durante 90 minutos, 180 minutos o 240 como en algunas escuelas. Es una cosa bastante importante para mirar. La curva de entrenamiento, Claudia tampoco habló de la curva de entrenamiento, porque ella ya está entrenada y está en un centro de entrenamiento, en un centro donde se realizan bastantes cirugías, pero para ella llegar allá tuvo que haber hecho muchas más cirugías de las que tiene que hacer un cirujano experto por vía vaginal. Y todos los cirujanos que se entrenan en vía laparoscópica deberían tener también un entrenamiento muy importante en la vía vaginal, porque muchas veces no se puede llegar a concluir el procedimiento por vía abdominal. Mayor tiempo quirúrgico, obviamente, los costos, cuando uno ya tiene todos los equipos, no piensa en los costos, pero los equipos se deprecian y en la mayoría de las veces hay que hacer una inversión alta. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta al momento de elegir la vía laparoscópica. Este es un artículo bastante importante, salió en el 2013, donde también hablan de que no es tan buena. El mismo autor que la realizó inicialmente en el seguimiento a 17 años, se dio cuenta que no era, a 7 años, se dio cuenta que no era tan buena y que existen fallas anatómicas, fallas sintomáticas y donde se combinaban las fallas anatómicas y las fallas funcionales, sumaba en algunos casos casi el 50%. Existe literatura para uno defender o para atacar cada una de las vías o de las
procedimientos que se realizan. Esta es una revisión sistemática de la literatura también, donde querían evaluar la eficacia de la colposacropexia laparoscópica en prolapso de órganos pélvicos comparado con la sacropexia abdominal. Fueron 247 pacientes en estudios también de buena calidad y concluyeron que la laparoscopia tenía un excelente efecto terapéutico y era comparable con la colposacropexia en el tratamiento del compartimiento apical, pero que sin embargo la recurrencia del defecto anterior y la reoperación del defecto posterior y las complicaciones realizadas con la malla también fueron más frecuentes cuando el procedimiento se realizó por laparoscopia. Entonces, del 52% de la población colombiana y más del 48% de la población mundial está en este momento en sobrepeso u obesidad. Es tan fácil operar a una paciente en sobrepeso con 100, 120, 130 kilos por vía laparoscópica o de pronto tendrá un mejor acceso por vía vaginal. Otra cosa bastante importante, nosotros consideramos un defecto anatómico cuando la medición del POPQ está en un estadio 2 o más, pero cuando las pacientes que tienen una recidiva en los diferentes compartimientos, no necesariamente tener un defecto de compartimiento apical o anterior anatómico quiere decir que tenga que ser sometida a una reoperación por una falla funcional. Tener un defecto anatómico no es igual a tener un defecto funcional. También el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia tiene una opinión muy importante, que las pacientes que son obesas deben ser operadas siempre por vía vaginal. Tenemos más de la mitad de la población y sobre todo los pacientes cuando se pasan de la menopausia tienen una tendencia mayor a ganar grasa. ¿Por qué también es muy importante y por qué también es muy fácil realizar procedimientos por vía vaginal? Porque el costo-beneficio del instrumental es un instrumental indestructible. Todos hemos operado con el mismo instrumental toda la vida y vamos a dejar por generaciones. Los equipos de laparoscopia se actualizan, se deterioran, se depletan y esto implica bastantes costos. El hiato urogenital, ninguna cirugía por vía abdominal va a corregir el hiato urogenital y el hiato urogenital es lo más importante que mantiene o evita las recurrencias de los prolapsos, debido a que si el hiato se amplía, todos los vectores de fuerza que implican disfunción en la orientación de los órganos hace que se dirijan directamente al hiato. Cuando este hiato está aumentado de tamaño, todos esos vectores van directamente sobre los órganos que están recibiendo todas estas fuerzas y hace que se prolapse cada vez más. Entonces, la probabilidad de recidiva de una paciente cuando el hiato urogenital está muy aumentado es bastante alta, más de 7 veces. Otra cosa, ¿cómo nosotros vamos a operar las pacientes en plena pandemia COVID? Pues idealmente cuando no hay que intubarlas. Entonces, la anestesia raquídea es una muy buena opción. Incluso la anestesia bajo una anestesia local intravenosa es una opción bastante importante y se han publicado también estudios para pacientes que tienen bastante deterioro de su función. Se puede realizar fijaciones al sacroespinoso con una anestesia local. Ni que hablar de pacientes que tienen este tipo de abordajes abdominales. Yo sí, pues, preferiría tener un entrenamiento bastante importante para tratar de evitar una de estas rutas abdominales con una laparoscopia. ¿Por qué es importante entonces tener un buen entrenamiento por vía vaginal? Porque tenemos las diferentes posibilidades: fijación al ligamento sacroespinoso, fijación al ligamento uterosacro, fijación al ligamento iliococcígeo o la colpocleisis. ¿Qué desenlaces tienen? La curación de los pacientes es más superior al 80-90%. Cuando las posibilidades son superiores al 80-90%, el efecto de la cirugía es un efecto supremamente bueno, con múltiples estudios donde hablan sobre los diferentes éxitos en el compartimiento apical, 98% y 81% en el anterior. Cuando uno quiere mostrar la estadística al revés y quiere decir que las recidivas es superiores al 20%, se le está olvidando decir que el éxito fue superior al 80%. El alivio de los síntomas, que es lo más importante en las pacientes, más que el alivio anatómico, el alivio de los síntomas en algunos casos puede llegar al 100% y la reoperación es del 9%, o sea, 91% de las veces no hay que reoperar a las pacientes.
¿Cuándo conservar el útero? Generalmente cuando uno va a tener algún acceso por vía vaginal y va a utilizar algún tipo de prótesis, es mucho mejor conservar el útero debido a que se disminuyen las complicaciones de las exposiciones. Y ni que hablar de los procedimientos obliterativos, la mejor alternativa en las pacientes ancianas que no quieren coito o no quieren mantener coito. En nuestro medio hay un estudio en Cali donde las pacientes por encima de los 50 años, más del 60% de ellas no quieren mantener la función coital o la función vaginal. Entonces, estas pacientes son unas candidatas excepcionales para realizar un procedimiento por vía vaginal altamente efectivo y que tenemos una tasa de curaciones superiores al 98% en un estudio que realizamos nosotros, que posteriormente se los voy a mostrar. Este estudio muestra curaciones superiores al 93%. Este estudio lo realizamos nosotros en nuestra unidad, donde recopilamos 143 pacientes, la mayoría de ellas mayores de 60 años, con prolapsos grado 3 y grado 4 que se sometieron a cirugía obliterativa. Estas pacientes tuvimos un éxito del 97.9% de curación con estas pacientes, no tuvimos ningún arrepentimiento en las pacientes y la mayoría de las pacientes no tuvo ningún tipo de complicación importante. Más del casi el 50% de las pacientes tenía que corregírsele una incontinencia de orina, bien sea porque fuera clínica u oculta. Esta es una gran posibilidad que se corrija durante el mismo procedimiento vía vaginal los otros defectos como la incontinencia de orina. Entonces, siempre puede existir una manipulación de la evidencia. Cuando yo quiero manipular la evidencia a mi favor, tengo suficiente información y suficiente calidad para demostrarlo. Y en medicina siempre las verdades van a ser transitorias. Lo que hoy es una verdad evidente, mañana puede ser una perfecta mentira. En conclusión, se necesita mejorar el entrenamiento por todas las vías. Existen unas indicaciones claras y puntuales para cada uno de los procedimientos, así como cada una de las pacientes. Existen ventajas y desventajas en cada una de las técnicas y la habilidad del cirujano es fundamental. Si yo no tengo suficiente habilidad para realizar un rescate por vía vaginal en una vía laparoscópica, no sería una indicación adecuada por el bien de la paciente someterla a un procedimiento laparoscópico. También siempre tener muy en cuenta que se tiene que realizar otras correcciones. La incontinencia de orina que es tan frecuente, más del 60% de las pacientes que tienen prolapso tienen incontinencia de orina. Una cosa supremamente importante que probablemente no vaya a haber ninguna evidencia ni ninguna guía NICE al respecto es la humildad del cirujano. Cuando yo soy lo suficientemente humilde y veo que una paciente tiene una indicación perfecta para realizarse por vía laparoscópica, no tengo ningún inconveniente en mandarla a una cirujana excelente como la doctora Claudia López o a su centro. Y siempre pensar más en los beneficios del paciente que en mi ego. 2 palabras respecto a las mallas de prolapso por vía vaginal. No es que estén proscritas, están proscritas en Estados Unidos porque las únicas 2 mallas que estaban en proceso de autorización por el estudio posmercadeo no presentaron los estudios en el tiempo, entonces les cancelaron su licencia y la retiraron. Y eso es solo en Estados Unidos. En el resto del mundo, más de la mitad del resto del mundo siguen utilizando las mallas. Están en Escandinavia, están en Canadá, está en toda Latinoamérica en más del 60%, en Asia, Corea y Singapur en más del 76% las están utilizando. La FIGO no es que tenga proscritas las mallas, sino que se deben utilizar en pacientes que tienen con una adecuada justificación, que tienen una recurrencia, que son casos complejos, que tienen recurrencias del compartimiento anterior o que tienen riesgos de recurrencia como pacientes muy obesas o pacientes muy jóvenes con aumento de la presión intraabdominal, etc. Entonces, el mensaje de las mallas es que no es de uso rutinario, que debe ser un cirujano entrenado y experto, así como un buen laparoscopista para que haga el descenso en el compartimento anterior y el descenso en el compartimento posterior. No es que yo realice a mí me parece plastia o a mí me parece pexia, que yo le pongo 2 punticos en la punta de la cúpula y con eso es suficiente. No, a la paciente que se le vaya a colocar una malla siempre tiene que tener un consentimiento informado, debe ser manejada en un centro multidisciplinario y se deben cambiar el enfoque de las disfunciones del piso pélvico. No es un solo compartimento el que está afectado, no es el compartimento apical el que hay que sujetar. Y no toda recidiva anatómica es igual a una recidiva funcional. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera hacer una observación después de la excelente charla que nos presentó el doctor Mauricio Gómez, y es que en ningún momento quiero demeritar la vía vaginal. De hecho,
nos encanta la vía vaginal, creemos en lo que nos permite la vía vaginal. Tan es así que nuestro programa de entrenamiento de los fellows de AGL en nuestro servicio, nuestros residentes y fellows rotan un tiempo importante de su posgrado en piso pélvico. Entonces es importante manejar ambas vías de la manera más adecuada, pero sí queremos estar con la mejor evidencia disponible, que son las guías de práctica clínica y los metaanálisis, que para el prolapso apical, la mejor vía de abordaje definitivamente es la colposacropexia, y eso no lo podemos negar. Quisiera que discutiéramos algunas cositas, más que discutir, es como que quedaran claras en el auditorio, y quisiera preguntarle al doctor Mauricio en qué casos, por ejemplo, nos recomendaría la cirugía obliterativa. Yo hablé exclusivamente de cirugía reconstructiva por lo que dije en la introducción, y en qué casos recomendaría preservar el útero cuando está manejando prolapso y de multicompartimental. Nuevamente, Claudia, muchas gracias por tu excelente aporte y la evidencia tan robusta que mostraste. Como decía, también uno puede manipular la evidencia según lo que quiera defender, pero la cirugía obliterativa es una excelente alternativa, sobre todo en nuestro medio, cuando las pacientes pasan de cierta edad y no quieren definitivamente tener coito ni preservar la función vaginal, y tenemos unos excelentes resultados con unos muy cortos tiempos quirúrgicos y con unas complicaciones mayores mínimas. Entonces es una alternativa. Hay una cosa súper importante que se me olvidó mencionar, que más que cirugía menos o mínimamente invasiva es la que utiliza un orificio natural. La cirugía vaginal ha pasado la prueba del tiempo. Hace 207 años se hizo la primera histerectomía vaginal y todavía sigue siendo una alternativa de manejo supremamente buena. E insisto, cada paciente tiene una vía de abordaje ideal con unos riesgos y unas posibles complicaciones. Entonces, en épocas de COVID, donde las intubaciones están más restringidas, donde los neumoperitoneos tienen que tener unas características especiales, pues me parece que es una alternativa que también podemos manejar. Y cuando preservar el útero, siempre que la paciente lo quiera, siempre todas las guías también lo dicen, se debe discutir con la paciente cuando quiere preservar su útero, y siempre que vamos a colocar algún material protésico, lo ideal es preservar el útero con el fin de evitar las complicaciones propias de las exposiciones o de las erosiones de los materiales protésicos. Cada vez la tendencia en el mundo es a utilizar menos material de polipropileno, y los sling apicales son una opción supremamente buena, y tratando de no abrir el anillo pericervical que se realiza en la histerectomía, a las pacientes con esa menor incisión les va mucho mejor porque se expone mucho menos el material protésico. Cuando yo te preguntaría una cosa es, cuando ustedes tienen una paciente que tiene un hiato amplio, que tiene además una incontinencia de orina, que tiene una obstrucción defecatoria, ¿ustedes cómo deciden si esa paciente se le corrige en uno o en varios tiempos las disfunciones que tienen? ¿Cómo eligen la paciente a la que le hacen la mayoría de los procedimientos, o cómo difieren los demás procedimientos que hay que hacerle, o si simplemente cambian de ruta y se van a poner el sling vía vaginal, que es el gold estándar? A mí me parece importante, y es un punto que debemos resaltar, y es cada vez que tenemos una paciente con prolapso apical, deberíamos indagar sobre la posibilidad de incontinencia urinaria de esfuerzo oculta. Esto está dentro de las guías y es un estudio que siempre lo pedimos preliminar. Si la paciente tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, dependiendo de otras alternativas, porque aunque la vía vaginal sea la mejor opción para incontinencia urinaria de esfuerzo, no podemos olvidar tampoco otras alternativas como el Borch, por ejemplo. Para pacientes que tienen una presión de fuga mayor de 90, está claro que esas pacientes tienen excelentes resultados para el manejo de su incontinencia urinaria de esfuerzo.
Pero cuando la paciente es multicompartimental, como el caso que tú expones, un hiato urogenital amplio, tiene defecto del compartimento anterior y posterior, 2B o mayor, y tiene prolapso apical, la vía, sin lugar a dudas, es la vaginal. O sea, es que a nosotros no nos cuesta remitir las pacientes. Simplemente es que es importante, como tú lo dijiste, ofrecerle a la paciente y explicar a través de un consentimiento informado, adecuadamente diligenciado, cuáles son los riesgos que puede tener la paciente cuando se elige una vía o se elige la otra. Pero en el caso que tú expones, claramente, igualmente cuando la paciente es candidata de cirugía obliterativa, como los pacientes con comorbilidad, pacientes, inclusive que, por ejemplo, tenemos la obesidad de la que, por ejemplo, tú expusiste, la gran incidencia que tenemos en nuestro medio. De hecho, la cirugía bariátrica está hecha por laparoscopia para pacientes obesos. Y tenemos dificultades, es verdad, en encontrar un promontorio en pacientes obesas. No nos ha pasado escasas veces, puede suceder. Y para eso tenemos otras alternativas, inclusive por laparoscopia, que no tienen tasas de éxito tan altas como la colposacropexia, pero que en esos casos individuales, donde por obesidad extrema o tenemos dificultad en el acceso a la abordaje al promontorio, tenemos otras opciones laparoscópicas antes de abortar el procedimiento e irnos a la vía vaginal. Pero si de entrada suponemos que no va a ser posible, la vía laparoscópica no es la mejor elección, definitivamente la referiremos a quienes son expertos en la vía vaginal, como el grupo de ustedes.